Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí un viernes más y como todos los viernes vamos a estar estudiando hermenéutica bíblica, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Aprendemos las reglas de interpretación, venimos a ver ejemplos en la Escritura, nos metemos en profundidad en la palabra de Dios para sacar el alimento espiritual, pero no de cualquier forma, sino con precisión. Solamente lo que es la verdad, aquello que Dios nos quiso decir. Ese es un trabajo que vale la pena. Dices, bueno, es que tanto trabajo, a mí me gusta leer y ya está, me quedo con lo que entiendo. No, pero es que si en esta vida algo vale la pena son las cosas de Dios. Invertir en las cosas de Dios, aquellas cosas que son vida para nosotros. Y la palabra de Dios requiere nuestra responsabilidad de administrarla sabiamente y recibir únicamente el alimento espiritual que viene de Dios. Así que bueno, como todos los viernes también estamos en una hora más pronto, son las 6 de la tarde, hora de España. Y vamos a continuar en el punto donde lo habíamos dejado la semana pasada. Estábamos hablando acerca de las palabras. Estábamos viendo cómo interpretar correctamente las palabras, cómo sacar el significado correcto a cada palabra. Vamos a hacer una oración primero y nos ponemos en las manos del Señor. Señor, aquí estamos un día más preparados para recibir el alimento espiritual que viene de tu palabra. Sabemos que tú eres quien edifica la iglesia, quien obra en nosotros y nos llevas a la verdad de la Escritura para recibir ese alimento. Háblanos y que todo lo que digamos y hagamos en este momento, en esta tarde, venga de ti, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, a asimilar cada concepto, cada cosa que tú tengas que decirnos. Trata con nuestra vida ahora, Señor, llévanos en nuestros pensamientos, habla a cada corazón. Bendice a mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los hermanos que habéis escrito en este chat del directo, como Miriam, que ha escrito buenas tardes, Ana Karina, buenas tardes, Juan Bermudo, buenas tardes, Juan, Benito, buenas tardes. Ahí está José Carlos, por las tierras del norte de España, en el País Vasco. Buenas, José Carlos. Carmen Reyes, hi, how are you, Carmen? Escribe en inglés. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz. Liliana, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Juan Vázquez, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que también están ahí conectados. Habíamos estado hablando, como decía antes, y ahí vamos a retomar. Rosario, buenas tardes. Estábamos hablando de las palabras. La Biblia fue escrita con palabras. Así nos transmitió el Señor su palabra. La Biblia es inspirada de forma verbal, quiere decir que cada palabra, cada acento, cada coma, cada regla de la gramática, todo lo que aparece en la Escritura fue interpretado por Dios en los manuscritos originales. Nuestra misión es siempre venir a descubrir la verdad. Venir siempre a tratar de llegar lo más lejos posible a la hora de saber qué es lo que Dios nos quiso decir. Entonces estábamos viendo 6 cosas que nos ayudarán a interpretar las palabras correctamente, a averiguar qué significan esas palabras correctamente. Y la primera es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada decíamos, una de las reglas que ya hemos mencionado anteriormente y que la hemos vuelto a repetir en este contexto de lo que estamos estudiando ahora, es que cada palabra tiene que ser interpretada en su contexto inmediato. Dijimos que una palabra sola, aislada en sí misma, no nos dice mucha cosa. ¿Qué quiere decir esa palabra ahí aislada? Necesitamos el contexto para saber el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir el autor al darnos esa palabra? Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Estuvimos ahí estudiando
tratando de descubrir ese significado de una palabra. Y para averiguar el significado de una palabra tenemos herramientas, algunas son muy básicas, como por ejemplo hay 3 cosas que podemos usar. Uno es un diccionario secular, un diccionario de la Real Academia Española, si es que estamos estudiando la Biblia en español, en castellano. Entonces, cuando tú tienes ahí una palabra, que hay muchas palabras que de pronto decimos, ¿y esto qué significa? Son palabras que son más técnicas, no las solemos usar demasiado. En la Biblia aparece eso muchas veces. Estamos leyendo y vienen palabras que por el contexto me hago una idea. Digo, bueno, y no me tomo la molestia de ir a un diccionario y buscar qué significa esta palabra. El otro día estábamos, por ejemplo, viendo diferencias entre palabras que podrían ser sinónimas, pero siempre cada palabra, aunque sean unas sinónimas de otras, tienen matices distintos y nos van a enseñar cosas diferentes. Veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos en la escritura las diferencias entre exhortar o enseñar o reprender, que aparecen ahí en un texto en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos a lo mejor dicen que exhortar. ¿Qué quiere decir eso? Y tú ya te haces una idea más o menos. Bueno, quiere decir, pero no, hay un significado correcto de la palabra exhortar. Cuando el escritor utilizó esa palabra, nos quería decir lo que esa palabra significa. Una herramienta para descubrir el significado de las palabras, ir a un diccionario, así de sencillo. Y hoy en día, si no tienes diccionarios en papel, los tienes en internet. Un diccionario de la Real Academia Española no es la Wikipedia, ¿eh? Lo digo para aclarar. La Wikipedia sirve, ayuda mucho, pero hablamos del diccionario de la Real Academia Española, una obra que se revisa periódicamente y que nos da el significado correcto de las palabras. La Wikipedia, bueno, sí, es una herramienta que está en internet, pero recuerda que la Wikipedia puede estar sujeta a opiniones particulares, porque es una especie de enciclopedia en línea, en internet, en la que escribe todo el mundo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, si hablamos de uno de los textos que hemos sacado como ejemplo, vamos a volver a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice, ya os lo tendréis que saber de memoria, que lo hemos repetido muchas veces. Qué bueno que estemos ahí machacando ahí en la palabra de Dios, porque así la palabra se nos va metiendo dentro. Y cuando tú tienes la palabra de Dios dentro, ahí tienes poder, porque la palabra de Dios es poderosa. En Efesios 1:13 dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, esa palabra, sellados. Si tú dices, bueno, yo entiendo lo que significa sellado. Bueno, ¿realmente lo entiendes? ¿Qué quería decir el autor cuando dijo sellados? Si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española la palabra sellar, pues vas a encontrar que tiene diferentes explicaciones, como decíamos también hace pocos días. Casi todas las palabras tienen múltiples significados, porque en un origen esa palabra significaba algo, pero con el paso del tiempo han adquirido nuevos significados. La palabra sellar en el diccionario, tú verás que una explicación dice poner sello a una cosa. Otra explicación dice cerrar una cosa con sellos. Otra explicación dice dejar una cosa sellada o señalada. Y así podríamos ver diferentes significados. Nosotros también tenemos otra herramienta, que es acudir a un diccionario Strong, un diccionario concordancia de la Biblia, de traducir las palabras originales del castellano a las originales. En este caso estamos Nuevo Testamento, es griego, Antiguo Testamento es hebreo. Entonces yo busco en el diccionario Strong la palabra
que se ha traducido al castellano por sellar, fuisteis sellados. Y entonces esa palabra, de pronto veo que es la palabra esfragizo. Esfragizo, te la deletreo. S-F-R-A-G-I-Z-O. Esfragizo. Ahí se ha traducido por sellados. Pero esa palabra griega, esfragizo, significa atestiguar, señalar, poner una marca sobre una propiedad que pasa a ser privada. Interesante, ¿no? Cuando vamos a la palabra griega. O sea, lo que entonces está diciendo ahí yo lo entiendo mejor. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero yo me puedo quedar con un concepto un poco vago de lo que realmente quería decir el autor al decir eso, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, fuimos sellados, bueno, me pusieron una marca. O algunos piensan, me sellaron y así yo ya tengo una garantía. Esa explicación se usa mucho, porque después dice que es las arras de nuestra herencia. Sí, pero esa es una información complementaria. Pero una cosa es decir que fuimos sellados y después dice que además eso es unas arras para nosotros, una seguridad. Pero ser sellado en principio no es la seguridad para mí, eso significa algo. Cuando yo miro en el diccionario lo que significa sellar en el castellano, ya me está dando indicaciones, el diccionario de la Real Academia Española. Cerrar una cosa con sellos, poner sello a una cosa, dejar una cosa señalada, de esa forma queda sellada, y en el griego significa poner una marca sobre algo para que pase a ser una propiedad privada. O sea, cuando el Espíritu Santo te selló, quiere decir que ahora tú tienes el sello de Dios, quiere decir que tú le perteneces a Dios. ¿Se entiende? Tú ahora le perteneces a Dios. Eso es lo que quiere decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y claro, eso implica otras cosas, implica que tú ya tienes una seguridad de salvación. Es las arras de nuestra herencia. El hecho de decir que tú pasas a ser propiedad de Dios porque tienes el sello de Dios en tu vida. ¿Recuerdas que en Apocalipsis estamos estudiando lo que ocurre en los últimos tiempos cuando la iglesia ya ha sido arrebatada? La iglesia ya no estará más en el mundo en esos últimos años del gobierno de la bestia. Y entonces hay una cosa que tiene por ahí que ver con sellos. Es mucho más famoso el sello de la bestia, el 666, que el sello de Dios, pero el sello de Dios está ahí en Apocalipsis. Y en ese tiempo habrá personas que creerán en el Señor como su Salvador, pero ya no es como ahora en la iglesia, el concepto iglesia no es de la misma forma. ¿Por qué? Porque la era de la iglesia terminó, la iglesia ya se fue, está en los cielos, con el Señor participando en todos estos eventos. Pero, de alguna forma, esos que creen quedan protegidos y marcados de la misma manera o una manera parecida como nosotros somos marcados ahora. Nosotros tenemos el sello de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Cuando estos crean, después de que la iglesia ya se fue, dice allí en Apocalipsis que recibirán el sello de Dios en sus frentes. Serán sellados. ¿Qué será eso? No sabemos bien, pero al parecer es un sello que solamente podrán ver los que son salvos. Los enemigos no lo verán el sello en las frentes. Será una forma de identificar a los creyentes. Tiempos distintos, persecución atroz, despiadada, cómo reconocer a los que son hermanos míos. El sello de Dios de su propiedad sobre nosotros estará de esa forma. La bestia, Satanás, hace lo mismo, imita a Dios. En este caso dice que sella con el 666, que es el número de su nombre, en la frente o en la mano derecha a todos aquellos que le adoran y le sirven. Bueno, hemos dicho, para descubrir el significado de una palabra, básico, busca la palabra en el diccionario de la Real Academia Española, busca la palabra en una concordancia o diccionario Strong para ver en el original esa palabra su significado. Y tercera cosa,
puedes consultar un diccionario bíblico. Una cosa es el diccionario de la Real Academia Española y otra cosa es un diccionario bíblico. Hace poco tiempo, aquí en la página del Facebook, yo os compartí en PDF algunas obras de este tipo. Os compartí algún diccionario bíblico y algún comentario bíblico. En Internet puedes encontrar muchos más. Si uno tiene necesidad, dices, yo es que en papel no tengo. Hoy en día es muy práctico digitalmente. En papel yo tengo diccionarios bíblicos, tengo enciclopedias de la Biblia, diccionarios, pero hoy en día ya en papel casi que ni los uso, porque si estoy trabajando aquí con el ordenador es mucho más práctico con el ratón abrir algunos que te los puedes descargar y tenerlos en PDF y consultas y es mucho más rápido, más práctico, pero en papel también vale. Si tenéis interés en adquirir alguna de estas obras, pues os podéis dirigir a una librería cristiana y os lo envían a casa. Me podéis preguntar, alguna vez algún hermano me ha preguntado, Víctor, ¿qué te parece este comentario? Estoy pensando en comprarme uno o este diccionario y os puedo orientar. Bien, estamos en ese primer punto. ¿Cómo interpretar las palabras? ¿Cómo saber lo que significan? Bueno, hemos visto primero leerlas en su contexto inmediato y utilizar los recursos básicos como la búsqueda en diccionarios para ver el significado. Segunda cosa que podemos hacer, mirar esas palabras en otros textos del mismo libro. Si estamos estudiando, por ejemplo, estamos aquí con Efesios, ¿verdad? Estamos en Efesios y hemos visto la palabra sellados. Bueno, yo me preguntaría, ¿esta palabra sellados aparece en esta misma carta en otro lugar? Para averiguarlo puedes hacer dos cosas, leerte toda la carta entera, fijándote bien si vuelve a aparecer la misma palabra, o puedes buscarlo en una concordancia bíblica. Más práctico la concordancia, de más bendición si la buscas por tu cuenta, claro, pero no siempre tenemos el tiempo, ¿no? Imagínate que estás buscando una palabra en los Salmos. Y dices, ¿saldrá esta palabra más veces en los Salmos? Y te tienes que leer los 150 Salmos. Y cuando te los has acabado de leer, dices, no sé si me habré pasado, me lo tendría que volver, y vuelves a leértela 3 veces más, ¿no? Bueno, más práctica la concordancia, de más bendición si lees la Biblia. Entonces, si buscas en una concordancia, que también las tenéis digitales, en línea, en internet, o te la puedes descargar, hay concordancias y concordancias temáticas. ¿En qué se diferencia? La concordancia completa de la Biblia es un volumen así, porque salen todas las palabras de la Biblia y en los textos que aparece cada palabra. Y la concordancia temática va por temas. Tú buscas amor y entonces aparece por temas. El amor a Dios, el amor de Dios hacia nosotros, y te da todos los versículos donde aparece ese sentido de la palabra amor, por ejemplo, ¿no? En la concordancia encontrarías que sellados vuelve a aparecer en Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces ahí tenemos otra vez la palabra sellados. Cuando tú encuentras una palabra y quieres averiguar bien su significado, buscas si en el mismo libro o carta donde estás leyendo esa palabra aparece otras veces y a ver en qué sentido la pone allí el autor. Aquí vuelve a estar en la misma línea de lo que había escrito en el capítulo 1, versículo 13. Habla otra vez de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero quizás nos da un poco más de información. Es más, este versículo, ya sabes, está en un contexto. Para saber bien qué quiere decir aquí, tendrías que leerte todo el contexto, versículo del párrafo, versículo 17 al 32. Podemos hacer un poquito, vamos a hacer un poco de ejercicio leyendo a ver qué. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de cómo conducir nuestra vida.
no tiene que ver ya con con los que no creen. Tú crees, entonces eres distinto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, esto es lo que los que no creen, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El que no cree vive así, peca, le da igual, se entrega a las pasiones de sus deseos, no le importa, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si estás en Cristo, aprender a Cristo significa cómo vivía Cristo y cómo tengo que vivir yo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, cuidado, algunos dicen que están en Cristo, pero en realidad no están realmente en la verdad de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, tienes que despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una transformación. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un despojarse de lo antiguo y un vestirse de lo nuevo. Por lo tanto, desechando la mentira, no os engañéis, dice la Escritura, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Notas? O sea, lo que en estos últimos versículos hemos leído es una descripción de cómo tiene que ser esa nueva vida en la que tú estás. Lo que antes hacía ya no lo haces. Tú puedes airarte, sí, pero ya no puedes pecar, no puedes usar la ira como medio para el pecado. Ahora ya no hablas mentira, ahora ya no robas, ahora te esfuerzas con tu trabajo para conseguir, ahora hay un cambio. Ya no le damos lugar al diablo, como dice ahí. Y en ese contexto dice ese versículo 30 en el que nosotros estábamos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, si tú estás practicando cosas de la vieja vida, si estás en pecado y realmente, como decía ahí, has aprendido así a Cristo, estás en Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ti, lo estás contristando. Porque como dice su nombre, es santo. Y cuando hay pecado, el Espíritu Santo se contrista. ¿Sí? Entonces aquí sellado toma como la idea del versículo 13 del capítulo 1, pero me amplía un poco más la visión. Aquí dice que el Espíritu Santo fue sellado para el día de la redención. O sea, Dios me selló, ahora soy de su propiedad, veíamos en el capítulo 1, versículo 13, y además el hecho de estar sellado por el Espíritu Santo me indica que ahora mi futuro está fijado en una dirección, porque soy propiedad de Dios. ¿Correcto? Bien, avanzamos. Tercera cosa que podemos hacer para descubrir el verdadero significado de cada palabra. Podemos buscar esas mismas palabras en otros libros del mismo autor. Ya hemos dicho, tenemos la palabra y podemos pensar, sellados. Aparece esta palabra en la misma carta en la que estoy leyendo, pero ahora vamos a ampliar el radio de búsqueda. El mismo autor, en este caso Pablo, en sus otras obras que hay en la Biblia, utiliza esta palabra, sellados, en otros versículos. Entonces, concordancia, otra vez en la concordancia. Sí, lo que menciona Rosario, dice, en las aplicaciones de la Biblia hay búsqueda por palabra, que viene siendo una concordancia. Es eso. Las Biblias que utilizas en digitales, en el móvil, te sale búsqueda por palabras. Eso es una concordancia digital. Por ejemplo, yo aquí en el móvil pues tengo esta versión.
Santa Biblia Reina Valera. No se ve bien con ahora. Lo que pasa es que sale invertido como en un espejo. Santa Biblia Reina Valera. Entonces aquí hay el de esto de búsqueda. Si tú le das ahí a búsqueda, te aparece para que pongas. Lo que pasa es que las Biblias digitales tienes más ventaja, porque como antes os decía, es más práctico. Palabra o frase. Si buscas un versículo concreto, pues no solo pones una palabra, pones más palabras que salen en ese versículo. Entonces, por ejemplo, pongo yo sellados y le doy a buscar. Y mira, el primer versículo, salen 7 versículos en los que aparece la palabra sellados. Y el primero es Efesios 1:13. Y entonces tú buscas, a ver, ¿Pablo utiliza esa palabra en otras de sus obras? Bien, tienes que tener en cuenta que las concordancias, estas digitales también, te dice la palabra que tú has puesto. Pero sellados puede aparecer en diferentes formas verbales. Tendrías que buscarlo así, sellados, o tendrías que buscarlo como sellar, o sellado, porque te detecta la concordancia, la búsqueda si lo has puesto en plural o en singular, y entonces tú buscas ahí. Verás que esa palabra, sellados, y si lo buscas en el Strong, verás que hay 34 versículos fuera de Efesios en los que aparece la palabra esfragizo, que se ha traducido como sellados. Y entonces tú vas a ir buscando, a ver esta palabra, qué sentido se le da en el Nuevo Testamento. Pero recuerda, ahora lo que te interesa es buscar otros libros del mismo autor que haya utilizado esta palabra. Vas a ver que muchas veces esa palabra va a aparecer como simplemente una información sin mucha trascendencia o significado teológico. Como por ejemplo, en Apocalipsis va a aparecer muchas veces. De esas 34 veces, muchas son de Apocalipsis. Porque allí en el capítulo 14 creo que es, cuando dice, y 12.000 sellados de la tribu de... Y entonces 12 veces aparece de cada tribu sellados. Pero tú de pronto detectarías que Pablo, al buscar en la concordancia, utiliza la palabra sellados en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios 1, 22. Ahí el apóstol Pablo utiliza también esta misma palabra, esfragizo. Y dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces inmediatamente te das cuenta que Pablo vuelve a utilizar esta palabra en un mismo contexto, en un mismo sentido. Coincide con lo de Efesios 1:13, con lo de Efesios 4:30 y aquí en 2 Corintios 1:22, Pablo vuelve a utilizar la misma palabra en un sentido teológico. Porque recuerda, las palabras en la Biblia pueden ser simplemente palabras de transición que nos enseñan algo que tiene que ver con una información, o pueden ser palabras que tienen un significado teológico. En este caso, sellados tiene un significado teológico, porque está hablando de lo que ha ocurrido en nuestra vida cuando recibimos el Espíritu Santo. Y aquí nuevamente dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vuelve a aparecer la palabra arras también, pero nota que va en paralelo con sellar. O sea, hemos sido sellados y de esa forma tenemos las arras. Pero el ser sellado significa más que simplemente tener las arras, la seguridad. Bien, cuarta cosa que podemos hacer para averiguar más de las palabras. Cuarta cosa. Esa palabra que me interesa saber y eso, bueno, ahora ampliamos más el radio de búsqueda y ya no solamente busco la misma palabra, en otras cartas o libros del mismo autor. Ahora
lo busco en los libros escritos por otros autores bíblicos. Ampliamos estas palabras, sellados. Yo antes os decía, aparece en Apocalipsis, aparece en otros muchos lugares, 34 veces. Fuera de Efesios aparece en el Nuevo Testamento. Entonces tú utilizas la herramienta práctica de la concordancia para ver cuántas veces aparece esta palabra. Estamos hablando de palabras, no de temas, no de versículos, sino de palabras, exactamente. Mira, palabras como justificación, santificación, aunque de pronto tú dices, bueno, santificación, ya está, o sea, esto no necesito hacer todo esto que está diciendo Víctor. Sí tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque esas palabras parece que tienen un significado, de hecho tienen diferentes matices, dependiendo en qué contexto se usan, por el autor que se usan, si es en el Antiguo, si es en el Nuevo Testamento, qué enfoque se le está dando ahí en el pasaje, en su contexto inmediato. Entonces, el estudiante bíblico que quiere realmente profundizar lo máximo posible en la verdad de la Escritura, escarbará bien profundo, como decía Jesús, escudriñad las Escrituras. Esa palabra que usó Jesús, escudriñar, significa cavar hondo, profundo. Entonces, tú vas a buscar esa palabra así y vas a darte cuenta que tiene diferentes matices y eso te va a enriquecer mucho más. Ver la forma en la que cada autor la usa te va a ayudar a ver más acerca del tema que quieres. Por ejemplo, la palabra obras. Si yo te dijese, explícame qué quiere decir la Biblia cuando habla de las obras, pues te darías cuenta que uno me lo explicaría y otro me lo explicaría y puede ser que vieses esos matices distintos. En la Biblia tienes el mismo ejemplo. Pablo, por ejemplo, usa la palabra obras en Romanos y en otros de sus textos para referirse a los que creían que haciendo buenas obras podían heredar el reino de Dios. En cambio, Santiago utiliza la palabra obras para ponerla como testimonio a que el que dice que ha creído de verdad tiene que demostrar la fe con sus buenas obras. La palabra obras puede hablar de la misma cosa, pero Pablo, un autor, la usa en un sentido, Santiago la usa en otro sentido. Bien, ¿cómo vamos? Los que vais tomando notas, no os perdáis. Hemos dicho, primero, cómo saber bien lo que significa una palabra. Primero, estudiarla en su contexto inmediato, mirando el significado en los diccionarios que tenemos. Segundo, mirar esa palabra en otros textos del mismo libro. Tercero, buscar la misma palabra en otros libros del mismo autor. Cuarto, buscar la misma palabra ahora en libros de cualquier autor, en la Biblia. Quinto, fuentes extrabíblicas. Recuerda que los autores bíblicos que escribieron la Biblia usaron las mismas palabras que se estaban utilizando en el momento histórico en el que vivieron. O sea, eran palabras de la vida cotidiana. Entonces, la Biblia se terminó de escribir hace casi 2000 años, pero algunos libros de la Biblia tienen más de 3000 años de antigüedad. Imagínate las palabras, los cambios que han podido sufrir con el paso del tiempo. Una herramienta para averiguar el significado de una palabra puede ser recurrir a otras fuentes antiguas, de escritos antiguos, donde aparecen esas mismas palabras. Claro, lo suyo sería, por ejemplo, si hablamos del Antiguo Testamento, que pudiésemos estudiar hebreo antiguo, pero no todos estudiamos hebreo antiguo. Es algo que, bueno, dirás, bueno, eso ya es más especializado, ¿no? Para maestros, para... Sí, no, claro, por eso digo, no tenemos por qué estudiar hebreo antiguo. Ahora, hay herramientas, hoy en día con Internet, es una bendición los recursos que podemos utilizar por este medio.
Por ejemplo, consultar versiones de la Biblia antiguas. La traducción que se conoce como la versión de los 70 es la primera traducción que se hace del hebreo al griego. Se conoce como la versión de los 70 porque esta obra la tradujeron 70 eruditos, 70 maestros judíos que trabajaron en esa traducción. Traducir todos los textos del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto lo hicieron en el año 250 a.C. Entonces, esta obra, que yo la tengo en digital, pero seguramente es fácil que la puedas encontrar por internet, es la traducción más antigua de un texto que no sea el hebreo. O sea, es la traducción directa del hebreo a otro idioma, al griego. Entonces, ahí tienes, podríamos decir, un texto antiguo para poder descubrir el significado de las palabras provenientes de los originales, de los textos más originales. Otra versión antigua de la Biblia es la Vulgata Latina, que en este caso es la primera traducción de la Biblia, ahora ya de toda la Biblia, al latín. Esta traducción la hizo Jerónimo en el año 405. Entonces estamos hablando de los primeros siglos todavía de la Iglesia, y la Vulgata Latina pues es una traducción, la primera traducción de toda la Biblia a otro idioma, al latín en este caso. Esto nos dice que estos traductores eran personas comprometidas con la inspiración de la Escritura. O sea, no era una editorial que quería hacer una nueva versión de la Biblia para vender. No. Eran hombres comprometidos con la inspiración bíblica, que creían en las Escrituras y que conocían perfectamente el idioma del que estaban traduciendo. Entonces eso nos da unas garantías de poder percibir significados muy originales de los textos en su idioma primario. Recuerda, siempre lo hemos dicho, nosotros estudiamos traducciones de la Biblia. No estudiamos nuestros textos sagrados como otras religiones en su idioma natal. Nosotros estamos estudiándola en otros idiomas. Y eso no tiene que ser una desventaja. Al contrario, puede ser una riqueza, porque nos lleva a todo esto que estamos hablando del estudio, de la investigación, de utilizar diferentes recursos para conocer más y más de estos escritos. Mira, una de las cosas que tú puedes utilizar es leer escritos de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Bueno, ese término, padres apostólicos, es un término que se acuña, se denomina así en el siglo XVII, para referirse a aquellos hombres líderes que se convierten en líderes, en maestros en la Iglesia, pero no cualquiera, eran hombres que vivieron la segunda mitad del siglo I o la primera mitad del siglo II. ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían que ser personas que hubiesen contactado de alguna forma al menos con uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo también, podríamos decir a los 12 apóstoles más Pablo. ¿Se entiende lo que son los padres apostólicos? O también a veces lo oirás en el término padres de la Iglesia. Son aquellos líderes en la Iglesia, maestros en la Iglesia, que eran los primeros descendientes de los principales apóstoles, de los fundadores de la Iglesia. Entonces, los padres de la Iglesia o los padres apostólicos eran personas que tenían que haber conocido personalmente a alguno de los apóstoles y haber tenido enseñanzas de ellos. Algunos de estos padres de la Iglesia o padres apostólicos: Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo, Basilio, Atanasio, Tertuliano, Lactancio. Este tiene un bonito nombre, Lactancio. ¿A que sí? Cipriano, Hilario, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno, etc.
Seguramente muchas veces, yo a veces en una predicación, en un estudio, digo porque, no sé, a lo mejor digo, Clemente de Alejandría dijo, y doy una cita. Entonces, claro, en la predicación yo no me paro a explicar quién era Clemente de Alejandría, quiénes eran los padres apostólicos o los padres de la Iglesia. Ahora me estoy tomando el tiempo porque esto es un estudio bíblico, ¿entiendes? Entonces, estos hombres escribieron cosas. Recuerda, algo importante, tú puedes consultar algunos de estos escritos, están en PDF online, puedes buscarlo. Puedes ir a una biblioteca. Las bibliotecas físicas hoy en día están en desuso, gracias a Internet. Pero si tú tienes acceso a una buena biblioteca, en algunas grandes ciudades hay bibliotecas que vale la pena perderse por sus pasillos. O sea, y como todos los libros y eso están catalogados, es fácil de que encuentres aquello que buscas. Si tú puedes ir a una biblioteca y puedes tener acceso a escritos así, de este tipo. Son obras literarias que recogen obras de estos padres de la Iglesia, o si no, los puedes buscar por Internet, es más práctico. Pero tiene su encanto ir a una biblioteca y el sonido de los libros, el aroma del papel de los libros, tiene su cosa, ¿verdad? Por ejemplo, Clemente de Roma es uno de estos padres de la Iglesia. Este escribió carta. Hay una de las obras que él escribió que se llama Carta de Clemente a los Corintios. De hecho, se habla de la primera carta de Clemente a los Corintios porque parece que escribió más de una. Bien, ¿quién era este Clemente? Filipenses capítulo 4. ¿Sale en la Biblia este Clemente? Sí, claro, porque era discípulo de Pablo. Pero no hay ningún libro de Clemente en la Biblia, ahora hablamos de eso. Filipenses 4, 2 y 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está, este Clemente es Clemente de Roma. Discípulo de Pablo, precisamente cuando Pablo está en Roma. Este Clemente le asiste y aquí, como dice él, colaborador mío. Entonces Clemente de Roma escribió una carta o varias cartas a los Corintios. Tú la puedes, esa es fácil encontrarla. De hecho, si queréis, os puedo después aquí en el Facebook, os puedo compartir un enlace de donde puedes encontrar en Internet la carta de Clemente a los Corintios. Y entonces tú puedes estudiar esos escritos. Pero, ahí es donde antes os decía, ahora hablamos de eso. Pero ten en cuenta una cosa. Solamente los 66 libros que tenemos en la Biblia son libros de inspiración divina. Solo esto es Biblia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo otro, seguramente el contenido es edificante, que el contenido que tú vas a poder encontrar ahí es de bendición para ti, etcétera, etcétera, pero que no es Biblia. O sea, ten en cuenta que te puedes encontrar con algún escrito de estos padres apostólicos que ahí te vas a encontrar historias que no tienen que ver. Estoy mirando así para el lado porque tengo la pantalla del ordenador y estaba buscando, por ejemplo, para poneros un ejemplo. A ver. El pastor de Hermas. Bien, este es un escrito de los padres apostólicos. Entonces, si tú buscas esta obra, dices, bueno, los padres apostólicos, esto tiene que tener enseñanzas buenísimas, sin duda. Alguien como Clemente, discípulo de Pablo, pues imagínate. Si tú te lees la carta de Clemente a los Corintios, te va a bendecir. Pero siempre ten en cuenta que es la opinión de un hombre, basándose en la Biblia, en lo que Pablo le enseñó, etcétera, pero no es Biblia, ¿vale? Es como si yo cojo cualquier libro de mi biblioteca. Mira,
Secretos del liderazgo de Billy Graham. Oh, Billy Graham, esto me va a enseñar mucho. Pero Billy Graham escribió. ¿Me bendecirá? Sí. ¿Utiliza Billy Graham la Biblia para deducir? Sí. Pero no es Biblia. Ni lo que escriba cualquier escritor, por mucho que me guste. Siempre tenemos el criterio, cuando leemos a estos escritores, de saber discernir e comparar esto a la luz de la Biblia. Por ejemplo, este pastor de Hermas dice en su escrito: el amo que me crió me vendió a un tal Roda en Roma. Al cabo de muchos años la encontré de nuevo y empecé a amarla como a una hermana. Está hablando de una experiencia suya personal. Después de cierto tiempo la vi bañándose en el río Tíber, en Roma, y le di la mano y la saqué del río, y al ver su hermosura razoné en mi corazón diciendo: cuán feliz sería si tuviera una esposa así, de hermosura y en carácter. Y reflexioné meramente sobre esto, y nada más. Después de cierto tiempo, cuando estaba dirigiéndome a Cumas y glorificando las criaturas de Dios por su grandeza y esplendor y poder, mientras andaba me quedé dormido y el Espíritu cayó sobre mí, y me llevó por un terreno sin caminos por el cual no podía pasar nadie, porque el lugar era muy abrupto y quebrado por hendiduras, etcétera, etcétera. Dice: así pues, cuando hube cruzado el río llegué a un país llano, etcétera, etcétera. Y dice: y entonces yo estaba mirando y de pronto se me apareció la señora, quien esta que él sacó del río, a quien él había sido vendido como esclavo anteriormente. Y le dije: ¿qué haces aquí? Entonces ella me contestó: se me ha traído aquí para que te redarguyera de tus pecados delante del Señor. Le dije: ¿es acerca de ti que me acusas? No, dijo ella, pero oye estas palabras que te diré, y continúa la historia. Dices: vaya, no sé qué experiencia tuvo, pero eso no hay por dónde cogerlo bíblicamente, ¿entiendes? Entonces, te pongo eso como ejemplo. Te puedes encontrar buenos escritos de los padres apostólicos, como Clemente de Alejandría, o este Clemente de Roma, o de Orígenes, o de Atanasio, otros, que te van a edificar y te van a bendecir, como leerte un libro de Martín Lutero, o un libro de cualquier escritor. Billy Graham, nos decía yo antes, o Luis Palau, que falleció ahora ayer o antes de ayer, o otros hermanos que nos pueden bendecir, pero siempre teniendo en cuenta que no es Biblia. Hay que considerar todo lo que leemos. Dice, tenemos que escuchar y retener lo bueno. ¿De acuerdo? Bien, otra forma por la que podemos averiguar bien el significado de una palabra, y es la etimología de la misma palabra. ¿Qué es la etimología de una palabra? Bueno, la etimología de la palabra es el estudio del origen de cada palabra y cómo durante el paso del tiempo esa palabra ha podido adquirir significados adicionales. Ya lo hemos dicho anteriormente. Algunas palabras pueden ser de origen desconocido y no vas a encontrar su etimología, pero la mayoría de palabras en internet, si tú escribes etimología de la palabra y pones la palabra que quieres, seguramente en línea te va a aparecer la etimología, o sea, el origen de esa palabra, de dónde viene esa palabra, cuándo aparece, los primeros datos que hay del uso de esa palabra, y ahí tienes esa información. Por ejemplo, hay palabras que son de origen desconocido. Si tú buscas la etimología de la palabra diácono, no la vas a encontrar, no se sabe. En la Biblia aparece, pero no sabemos de dónde viene esa palabra. Sabemos que puede significar, pero no podemos ir a su etimología. No sé si me estoy alcanzando a explicar. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:8, en 1 de Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden, y tal, y continúa explicando. Los diáconos. Sabemos que esa palabra diácono puede significar el que sirve.
y se relaciona con el capítulo 6 de Hechos, que se escogieron diáconos para que sirviesen a las mesas. Entonces, vemos que en la Biblia aparece esa palabra, pero dándole un uso, pero no se nos explica su origen. En la Biblia a veces se explica el origen de algunas palabras, a veces nombres propios que se ponían a personas. ¿Sí? Mira, y te vas a llamar, ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham, que significa padre de una multitud. Entonces, antes de eso no existía la palabra Abraham, es un nombre propio. Pero Dios crea esa palabra porque tiene un significado y aplicándoselo a una persona. A partir de hoy te vas a llamar Abraham, que significa padre de una multitud. Ya no se llamará más tu nombre Sarai. Ahora te llamarás Sara, que significa princesa. Dios cambia el nombre por un significado, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tú buscas la etimología, el significado de una palabra como por ejemplo pastor, pastores, en la Biblia aparece en diferentes lugares aparece la palabra pastor. Por ejemplo, en Hebreos aparecen diferentes textos. En Hebreos 13 podemos tener un buen ejemplo para ver esto. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Ahí aparece la palabra pastores. En el versículo 17 aparece otra vez. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En el versículo 24 vuelve a aparecer la palabra pastores. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Pastores, una palabra. Bien, yo ahora quiero investigar cuál es la etimología de la palabra pastor en el contexto bíblico. Porque antes de este sentido que es teológico, la palabra pastor se aplica a una persona que cuida ganado, ¿vale? Pero el sentido bíblico que le da la palabra aquí pastor, ¿cuál es? Porque tenemos diferentes matices. Tenemos, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O el significado del Salmo 23. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí sin duda tiene que ver también con el pastoreo como el que cuida el ganado, porque habla junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque Él estará conmigo, etc. Pero aquí en Hebreos, cuando dice pastores, vuestros pastores, obedecedles, sujetaos a ellos, acordaos de vuestros pastores, o sea, tenerlos en cuenta, en estima, en reconocimiento, etc. Esa palabra pastores que aparece ahí es la misma del Salmo 23, ¿o? Entonces tú investigas. ¿Cómo? Como hemos dicho antes. Buscas en el diccionario Strong, a ver la palabra griega. Entonces la palabra griega vas a ver que es la palabra hegeomai. Hegeomai. Y esa palabra, el significado que tiene, y se ha traducido pastores, es una palabra que en su origen hacía referencia a un jefe militar. Podría traducirse como gobernador, como general, como un jefe militar, ¿vale? Entonces de pronto, al conocer la etimología de la palabra, ¿de dónde viene la palabra egegomai, que se ha traducido como pastores aquí al castellano? Resulta que su etimología, su origen, tiene que ver con un jefe militar. Y eso de pronto me abre una visión nueva a la hora de comprender esta palabra. O sea, está haciendo una conexión entre la autoridad que un jefe militar tiene y un dirigente dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta?
la importancia a veces de buscar esa etimología de las palabras, porque el autor de los Hebreos, cuando usó esa palabra, tenía muy en cuenta lo que esa palabra en este tiempo quería decir. Y los que leían Hebreos en ese momento y escuchaban vuestros pastores, estaban escuchando algo así como, igual que un general está al frente de un ejército, vosotros tenéis personas que están al frente vuestro. Y ellos estaban entendiendo lo que quería decir el autor al utilizar obedeced a vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Cuando ellos leían la palabra pastor, estaban entendiendo la magnitud que eso tenía. ¿Qué hace un soldado en el ejército? Está sujeto a la autoridad. Y la autoridad en el ejército es incuestionable. Si tu superior en el rango de mando, en la escala de mando, te da una orden, a ti no te cabe más que cumplirla. Eso es lo que hay. Si el capitán le dice al soldado tienes que ponerte de guardia, sí, pero es que son las 3 de la mañana y no me apetece, hace mucho frío, está lloviendo y con el frío que hace me voy a poner enfermo. El capitán dice, es una orden, tienes que ponerte de guardia. Es que es peligroso, nos acechan los enemigos, es que te han dado una orden, el soldado solo tiene una salida, obedecerla. Desobedecerla implica consecuencias. Bien, en otros lugares del Nuevo Testamento no siempre la palabra hegeomai se traduce como pastor, a veces se utilizan otras palabras castellanas, o también aparecen otras palabras griegas para referirse a los que están liderando la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, 17. 1 de Timoteo 5, 17. Ahí se habla de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien. Aquí habla de los ancianos como líderes, porque dice que gobiernan. De hecho, esa palabra, que gobiernan, la palabra griega es proistemi, que significa estar al frente, ocuparse, presidir, ejercer liderazgo, gobernar. Entonces ahí yo ampliaría un poco más el significado. ¿Sí? Muchas palabras en la Biblia te van a ampliar la visión de su significado cuando tú vayas a la etimología, a ver de dónde salió esa palabra. Por ejemplo, una palabra, igual lo habéis escuchado alguna vez porque es una palabra que yo a veces en algún estudio también lo he mencionado y en otros lugares lo habéis podido oír o lo sabíais. La palabra sincera. Cuando tú dices, esta persona es sincera, o cuando la Biblia habla de que tenemos que ser sinceros en nuestra fe, o cuando se habla de sincera, ¿qué entendemos por una persona sincera? Si tú tienes que explicar eso, como calidad en el carácter, como un atributo de carácter, una persona sincera, ¿qué es? Bueno, pues tú piensas sincera, una persona sincera es que dice la verdad, es que se muestra tal como es, tú lo piensas así. Pero interesante cuando tú buscas la etimología de la palabra sincera, de dónde viene esa palabra, dónde nace, y entonces descubres que esa palabra aparece en los antiguos artesanos, carpinteros o de los talleres de cerámica, cuando fabricaban sus objetos, muebles o diferentes artilugios de cerámica, a veces el artefacto podría sufrir un daño, un desperfecto o una tara. Y si se podía reparar, a veces se reparaba con cera. De hecho, yo he utilizado eso en mi profesión. Yo soy decorador, pintor decorador. Y cuando yo estoy restaurando un mueble de madera, por ejemplo, antiguo, yo puedo utilizar ceras para cubrir un golpe,
un arañazo, yo tengo un kit de ceras, son unas barritas, son ceras duras, más bien es una cera dura. De hecho hay diferentes tipos de cera, ceras blandas, ceras duras, ceras que se aplican con calor, ceras que las puedes aplicar directamente con espátula. Entonces tú coges esa cera y tienes de diferentes colores, así puedes utilizar la que se parece más a la madera del mueble que quieres reparar, y entonces cubres el golpecito, el arañazo, lo cubres con cera. Lo pules y queda que ni se nota, queda ahí, ni se nota. Entonces estos artesanos hacían eso, cerámica, muebles, lo que fuera, si tenían alguna de estas taras o desperfectos, reparaban, cubrían con cera. Pero el artesano, cuando hacía su artefacto y ese artefacto era perfecto, no tenía cera, lo sellaban, era un sello de calidad que decía sin cera. El artesano se preocupaba de que el comprador supiese que estaba comprando un artículo perfecto. No tenía ninguna imperfección. Era un artículo sin cera. Bueno, cuando tú hablas de una persona sincera conociendo la etimología de la palabra, entonces quizás entiendes más que se está hablando de una persona transparente, sin engaño, auténtica, genuina. ¿Se entiende? O la etimología de la palabra irritarse. Si tú lees en 1 Corintios 13:5 acerca del amor, dice el amor no se irrita, entre otras cosas, dice no se irrita, no guarda rencor, etc. No se irrita. Esa palabra, la etimología de irritar, viene de las granjas que los cuidadores que guiaban al ganado se hacían con un palo afilado, le afilaban, le ponían punta, y con ese palo afilado le daban al ganado para guiarlo, que la vaca o el buey, imagínate un mastodonte ahí de no sé cuántas toneladas iba para allá, y el que guiaba el ganado no quería que se fuera, si le gritaba, si le empujaba, no podía. Entonces se hacían unos palos afilados y con esos palos le pinchaban, y al pinchazo entonces el animal reaccionaba. De ahí viene la palabra irritar, de ese palo afilado. Entonces yo, conociendo la etimología de la palabra, entiendo un poquito más. El amor no se irrita. O sea, el amor no es como ese palo afilado que te pinchan para que hagas. No, el amor es algo auténtico, genuino. No te obligan, es algo que surge. ¿Entiendes? Uy, se me ha hecho la hora, tenemos que terminar, que ya estamos fuera de horario. Hemos estado un poquito más de una horita y como todos los viernes, yo ahora ya me tengo que ir a dar clases del seminario. Estamos ya en la recta final este mes de terminar el trimestre y después de Semana Santa ya tengo ahí los materiales para el próximo trimestre. El seminario estaremos estudiando Hebreos. Si vivís por aquí cerquita y os queréis apuntar como alumnos del seminario no es mío, no es nuestro, de la iglesia, es un seminario al servicio de todas las iglesias de España, incluso está extendido por otros países del mundo. Y es un servicio que tenemos en la iglesia. Es cursar las materias propias de un seminario y tener tus reconocimientos académicos con los diplomas correspondientes, pero eso implica un compromiso de pagar una cuota, de estar inscrito, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, hemos terminado un día más, viernes. Mañana sábado, a las 9 de la noche, volveremos a estar juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Si Dios nos lo permite, espero que mañana nos podamos volver a ver. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor y hasta mañana si Dios quiere.